Este, ya habíamos visto algo de lo que es el pie. Habíamos visto lo que es la definición de pie, que es un segmento del miembro inferior que se encuentra distal a la articulación del tobillo. Y habíamos dado lo que es la osteología, o sea, los huesos que componen el pie y las articulaciones. Habíamos hablado de los huesos del pie, del tarso, del metatarso y las falanges. Habíamos hablado de lo que era el tarso posterior, que era el astragalus y el calcáneo, y el tarso anterior, que eran el cuboide, el escafoides, y las cuñas o huesos cuneiformes. De lo que son las articulaciones del pie, habíamos hablado de la articulación subastragalínea, o también llamado calcáneo astragalina, ahí ya está el nombre de los huesos que intervienen, ¿sí? Que es una doble artrodia y tiene movimientos de inversión y eversión. Con, conforma lo que se denomina, que después lo vamos a volver a ver, el seno del tarso o túnel calcáneo astragalino. Eso lo vamos a ver con la parte de arterias y nervios. Después la articulación medio tarsiana o de Chopard, ¿sí? Que era la articulación de Chopard, era el calcáneo cuboidea, que es un encaje recíproco o astragalo-escafoidea, y la astragalo-escafoidea, que es una enartrosis. Y había que distinguir lo que es la articulación de Chopard del ligamento en I o en B, o bifurcado de Chopard. Luego tenemos las articulaciones entre los huesos de la primera y la segunda fila entre sí, perdón, entre la segunda fila, que eran todas artrodias. Y después teníamos la articulación entre el tarso y los metatarsianos, que era la de Lee Frank, que eran artrodias. Y había que distinguir ahí la articulación de Lee Frank del ligamento de Lee Frank. Luego teníamos las articulaciones intermetatarsianas, que eran artrodias. La articulación entre el metatarso y las falanges, que son condilares o condiloartrosis, o condilias. Y las articulaciones entre las distintas falanges, ¿eh? Entre cada falange y falange, que eran trocleares o troqueartrosis. Cuando nosotros hablamos de músculos del pie, hay que distinguir dos tipos, o sea, dos grupos. Tenemos los músculos intrínsecos, que son los músculos que tienen su origen y su terminación en el mismo pie, o sea, distal a la articulación del tobillo, o sea, el músculo nace ahí y se termina de insertar ahí, no tiene tendones que salgan para otra región del miembro. Y generalmente son los que consiguen los movimientos de los dedos, como la flexión de los dedos, la extensión, la abducción y la aducción. Y después tenemos los músculos extrínsecos, que se encargan de los movimientos del tobillo y del pie. Son músculos que tienen su origen en la pierna. Pero ¿qué pasa? Su inserción distal o su inserción final la hacen en los dedos del pie o en la zona del tarso o del metatarso. O sea, aunque están en la pierna, ejercen tracción tirando de las disecciones óseas del tobillo del pie. O sea, el vientre muscular está en la pierna, ¿sí? Pero los tendones terminan en el pie, ¿sí? Y son los que consiguen el movimiento de flexión dorsal, flexión plantar, inversión o eversión del pie. Y como ya le dije, se originan en los huesos de la pierna. La mayor parte de los músculos de la pierna terminan en el pie, salvo el popliteo. ¿Se entiende la diferencia entre músculos intrínsecos y extrínsecos? Sí, profe. Es importante que sepan eso porque es pregunta de examen. Definición de músculos intrínsecos
y músculos extrínsecos. Esta clase lo que vamos a ver, como ya dimos la clase de músculos de pierna, o sea que ya dimos todos los músculos extrínsecos, en esta clase solamente vamos a ver los músculos intrínsecos del pie. Bueno, en el pie, los músculos intrínsecos se dividen en dos grandes grupos. Los dorsales, o sea, lo de la región dorsal del pie, lo del dorso del pie, lo del empeine, y los plantares. Y los plantares se subdividen en tres celdas o tres regiones del pie. La celda interna, ¿sí? O región interna del pie, que es la que se encuentra bien debajo del hallux del primer dedo o dedo gordo. La celda media y la celda externa, que es la que se encuentra o corresponde bien debajo en la zona plantar, bien debajo del quinto dedo o dedo pequeño. Ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿Sí? En la región dorsal, el único músculo que tenemos, ¿sí? Es el pedio. Músculo pedio, así se llama. ¿Mm? Acá lo he marcado con una estrella, ¿sí? Fíjense. Y acá también lo mismo, sin marcar. ¿Mm? Bueno, el músculo pedio, fíjense, tiene una forma triangular y nace en el pie y termina su inserción en los dedos. O sea, está todo en el pie. ¿Sí? Tiene una forma triangular y va desde lo que es el calcáneo, ¿sí? A la base de la primera falange de los 4 primeros dedos. ¿Mm? O sea, se extiende desde el calcáneo, más atrás, digamos, acá no lo vemos por la vista, y termina en la base de la primera falange de los 4 primeros dedos, o sea, el dedo gordo, el segundo, tercer y cuarto dedo. Está inervado o le permite su movimiento el nervio tibial anterior. Y está irrigado por una arteria que lo exploramos más adelante, la arteria pedio. ¿Cuál es la acción del músculo pedio? Es extender, ¿sí? Estirarlos, digamos, levantarlos, los 4 primeros dedos. Este es el único músculo que tenemos en la región dorsal. ¿Sí? Vamos ahora con la región plantar. ¿Sí? Tenemos 3 celdas. ¿Sí? Acá en esta está mejor. La región plantar se divide en 3 celdas, o sea, son 3 regiones que están divididas por tabiques. ¿Sí? La planta del pie se divide en 3. Tenemos, acá lo que vemos acá es la planta del pie desde abajo. Tenemos el dedo gordo o primer dedo y el quinto dedo. O sea que esta zona es la interna y el quinto dedo, la zona del quinto es la externa. Tenemos la celda plantar interna, que todos los músculos que hay en esa celda son para el dedo gordo o hallux. La celda plantar media, que es principalmente para los 3 dedos centrales. Y la celda plantar externa, que los músculos son principalmente para el quinto dedo o dedo pequeño. Acá tenemos las celdas y los planos, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Cuando habla de plano superficial es lo que está más cerca de la piel, más cerca del piso. Plano medio y el plano profundo son los que están bien pegados al hueso. Por ende, más lejos de la piel y más lejos del piso. ¿Sí? Por ejemplo, en la celda plantar interna,
que sería la del hallux. Superficialmente tenemos el músculo aproximador del hallux y profundamente pegado al hueso el flexor corto del hallux y el separador. En la celda plantar media o intermedia también lo pueden encontrar. En el plano superficial, o sea, lo que está más cerca de la piel, el flexor corto plantar. En el plano medio, los accesorios y los lumbricales. Y en el plano profundo, bien pegado al hueso, los músculos interóseos. Y en la celda plantar externa, que es la del dedo pequeño o quinto dedo, en el plano superficial tenemos el separador del quinto dedo o del dedo pequeño. No tenemos nada en el plano intermedio. Y en el plano profundo tenemos el oponente del quinto dedo y el flexor corto del quinto dedo. Esto es lo que hay en cada celda y en cada plano. La celda, vamos a hablar de adentro primero hacia afuera, ¿sí? En la celda plantar interna tenemos, como habíamos dicho, según los planos, ¿sí? El aductor del dedo gordo, el flexor largo del dedo gordo y el flexor corto. O sea, un aductor o separador y dos flexores. Primero, el que está más profundo, el flexor corto del dedo gordo, que es este que le marca acá. Se extiende de lo que es, siempre estamos hablando en cara plantar, desde el cuboides y la cuña lateral, y se inserta a ambos lados de la falange proximal del dedo gordo. O sea, flexiona el dedo gordo. Serían estos dos. Nace acá en el cuboides y en la cuña externa o tercer cuña, y se inserta en la base de la primera falange del dedo gordo, a cada lado. Y la flexión del dedo, ¿cómo se llama? Su función es flexionar el dedo gordo, pues ya les está diciendo flexor corto. Este tendón que ven acá, que le marca la flecha marca esto, digamos, es el tendón del flexor largo que ahora lo vamos a ver. Luego tenemos el abductor, ¿sí? Abductor del dedo gordo, que tiene dos cabezas musculares. La transversa, ¿sí? Que se origina acá en la región de los ligamentos plantares, en los ligamentos metatarsianos, y atraviesa la planta del pie en sentido transversal y se inserta, ¿sí?, en los primeros 3 metatarsianos. Perdón, 4. O sea, nace acá, ¿sí?, de los ligamentos plantares y metatarsianos cerca de la articulación del primer metatarsiano, y cada vientre muscular se inserta en el segundo, tercero y cuarto metatarsiano, y uno para el quinto. Esa es la cabeza o porción transversa, se originan acá. Y la cabeza o porción oblicua, ¿sí? Nace también de donde es la articulación entre el primer metatarsiano y la primera falange del dedo gordo, y termina, ¿sí?, en las bases del segundo al cuarto. Acá tenemos el segundo metatarsiano, el tercero y el cuarto. O sea, los dos músculos se originan acá, en la articulación metatarso-falángica del dedo gordo.
y de ahí la porción transversa o cabeza transversa va de forma transversal a cada uno de los metatarsianos y la oblicua va a la base de los metatarsianos, del segundo, tercero y cuarto. Y su función es flexionar y abducir, o sea, separar, digamos, el dedo gordo de la línea media. Por ahora la inervación no la tengan en cuenta porque lo vamos a ver más adelante con los nervios. El otro músculo es el aductor, o sea, tenemos el flexor corto, después el flexor largo que ya lo hemos visto con pierna, que es un músculo extrínseco que ahora no lo vamos a ver. Tenemos el abductor, que él sería el separador, y el aductor, que es este que está acá ahora, que sería el que aproxima. Recuerden, abductor del dedo gordo separa al dedo gordo del resto, separa al dedo de la línea media, lo aleja. Y aductor, ¿sí? aproxima el dedo gordo a la línea media. El aductor, fíjense la diferencia, presten atención a los nombres, no se van a confundir, fíjense cómo se agrega una letra y cambia ya. Entonces, el aductor del dedo gordo se origina en el calcáneo, ¿sí? En la tuberosidad del calcáneo, en la zona media, y se inserta en la base de la primera falange del dedo gordo. Y también tiene la función de flexión y aductor, está mal escrito acá, flexión y aducción del dedo gordo. Esos serían los tres músculos. El flexor corto del dedo gordo, el abductor, ¿sí? O separador también le pueden encontrar, del dedo gordo con su cabeza o porción oblicua y su porción transversa. ¿Ah? Acá tenemos un flexor corto. Y el aductor. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿no era flexor corto y flexor largo del dedo gordo? Sí, pero el flexor largo está dentro de los músculos de la pierna. Ok, profe. ¿Entendés? Sí, sí. El flexor corto es un músculo intrínseco y el flexor largo es un músculo extrínseco. O sea, no lo repetí, pero porque ya lo vimos. Ok, profe, gracias. Anoten nomás. Entonces, yo normalmente, o sea, generalmente suelo preguntar los nombres de los músculos intrínsecos cuando les pregunto sobre el pie. Si no, directamente les pregunto por el tema de pierna. Digamos. Ok, Pero profe. Entonces sería flexor corto del dedo gordo, abductor y aductor. esos, esos Ok, tres. gracias. Si les hago la pregunta de músculo del pie, me refiero a esos tres. Vamos a ir ahora con lo que es la celda media, ¿eh? Que es lo que están destinados generalmente para los tres dedos centrales. Tenemos el flexor corto plantar, que es el más superficial, el accesorio del flexor común, los músculos lumbricales y los interóseos plantares. El flexor corto plantar es este que está acá en la zona central. ¿Eh? Se encuentra inmediatamente por encima de la aponeursis plantar y por debajo del flexor largo de los dedos, que ese viene de la pierna. O sea, es bien superficial. Se origina acá en el calcáneo, en la apófisis media de la tuberosidad del calcáneo, y se une, ¿sí? Acá hasta la falange media de cada dedo, del segundo, tercer y cuarto dedo, en la segunda falange. O sea, va desde el calcáneo hasta la segunda falange del segundo, tercer y cuarto dedo del pie. ¿Cuál es su función? Como ya dice el nombre, flexor corto plantar, es flexionar, ¿sí? Los cuatro últimos dedos, pero principalmente estos tres.
Luego tenemos un músculo accesorio, que es el accesorio del flexor común. También tiene este nombre propio, que es cuadrado carnoso de Silvio. Anoten este nombre porque puede aparecer en el examen. Cuadrado carnoso de Silvio hace referencia al músculo accesorio del flexor común en el pie. Anoten eso y ténganlo en cuenta. ¿Sí? Tiene su origen también en el calcáneo, ¿sí? En la tuberosidad interna y externa del calcáneo, ¿sí? Y se va a insertar junto con el tendón del flexor largo de los dedos, ¿sí? O sea, se acopla al tendón del flexor largo de los dedos para la falange media de los 4 últimos dedos. ¿Sí? Como su nombre indica, ¿cuál es la función? Ayuda o tiene una función accesoria a los músculos flexores. ¿Sí? Entonces recuerden, hasta ahora, flexor corto plantar, accesorio del flexor común o también se denomina cuadrado carnoso de Silvio. Yendo más profundo, tenemos los lumbricales, que son estos que están acá entre los tendones del flexor. Este tendón que ven acá, que cruza, este tendón que ven acá, que cruza, este es el tendón de un músculo de la pierna, del flexor largo común de los dedos. Y entre los tendones, fíjense que están los lumbricales, son músculos cortitos. Los lumbricales se originan, ¿sí? En los tendones o cerca o entre los tendones del flexor largo y se insertan, ¿sí? En la falange media de los 4 últimos dedos. La mayor parte de los músculos de la celda media se insertan en la segunda falange de los dedos. Y su función es flexionar la primera falange y extender las otras dos falanges. Acuérdense que los dedos normalmente tienen 3 falanges, proximal, media, intermedia. Perdón, proximal, intermedia y distal. Flexiona la primera y extiende las dos distales. Me interesa nada más que nada que esto, que sepan los nombres y en qué celda se encuentra. Entonces, repetimos, lo más superficial, estamos hablando de la celda plantar media, lo más superficial, o sea, cerca de la piel, flexor corto plantar. Yendo más profundo, músculo accesorio del flexor común, o también llamado cuadrado carnoso de Silvio. Si seguimos yendo más profundamente, los músculos lumbricales, ¿eh? que se encuentran entre los tendones del flexor largo común de los dedos. Y bien pegado al hueso, si sacamos todo, tenemos acá los interóseos. Los interóseos plantares. ¿Sí? Se originan siempre en la base de los metatarsianos, ¿sí? Y se insertan siempre en la base de la primera falange de cada dedo. O sea, fíjense, se elimina en la base de cada metatarsiano y termina insertándose siempre en los bordes mediales y laterales de la primera falange de los 4 últimos dedos. También tiene una función principal de flexión. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Yo principalmente, ¿qué quiero que sepan de esto? Son cuántas celdas hay, cuáles son y el contenido de cada celda, o sea, qué músculos hay dentro de cada celda. Entonces, en la celda intermedia, lo más superficial es el flexor corto plantar. Vamos más profundo de vuelta, el accesorio del flexor común de los dedos o cuadrado carnoso de Silvio. Vamos un poquito más profundo, los lumbricales, entre los tendones del flexor largo común de los dedos. Y bien pegado al hueso,
los interóseos. Y por último, tenemos lo que es la celda externa. Como ya le dije, la celda externa están todos los músculos destinados al quinto dedo o dedo pequeño. ¿Mm? Tenemos el abductor del dedo pequeño, el más superficial. Tenemos el flexor corto del dedo pequeño y el oponente, el más profundo, el oponente del dedo pequeño o quinto dedo. ¿Sí? Lo pueden llamar o encontrar de las dos formas, dedo pequeño o quinto dedo, como más cómodo le quede. Yo suelo preguntar como quinto dedo. Entonces, el más superficial, acá estamos viendo la planta del pie desde abajo. Acá tenemos el primer dedo o hallux, o sea que todo esto es interno. La celda intermedia para los 3 dedos centrales y la celda plantar externa, que son todos los músculos para el quinto dedo. El más superficial, ¿sí? Es el abductor del dedo pequeño o quinto dedo, que se origina en el calcáneo también, ¿sí? En la apófisis lateral del calcáneo, y va hasta la base, ¿sí? De la primer falange del quinto dedo. ¿Mm? Fíjense el recorrido desde el calcáneo, ¿mm? Hasta la base de la primer falange del quinto dedo. Abductor del quinto dedo. Es flexor y abductor, o sea, separa o aleja el quinto dedo de la línea media. Luego, más profundo, encontramos el flexor corto del quinto dedo, ¿sí? Que se origina acá en la base del quinto metatarsiano. Acá tenemos el quinto metatarsiano, en la base del quinto metatarsiano, en la planta del pie, y también se inserta en la base de la falange, de la primer falange del quinto dedo. Es un recorrido corto. Fíjense que el otro venía desde acá atrás, desde el calcáneo hasta la base de la falange. En cambio, este no, este viene de la base del quinto metatarsiano hasta la base de la primera falange. ¿Eh? Ya el nombre le está diciendo qué es lo que hace. Es un músculo flexor del dedo pequeño. Y por último tenemos el oponente. O también lo pueden encontrar como aproximador. ¿Sí? Acá está mal escrito, es metatarsiano. ¿No? Se origina en la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Y tiene un recorrido más corto, ¿eh? No llega a la falange como los otros, sino que llega de la base del quinto metatarsiano, ¿sí? A la cabeza del quinto metatarsiano. Es un recorrido corto, ¿eh? Todo el borde lateral. O sea, de la base del quinto metatarsiano sigue el borde lateral del quinto metatarsiano y termina en la cabeza del quinto. ¿Eh? Es un músculo cortito. Y tiene la función son de abducir también y oponer el quinto dedo. Entonces, de la celda externa tenemos lo más superficial, el abductor del dedo pequeño, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno,